Muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya comenzando el estudio de la palabra de nuestro Dios. Hoy llevará por título El poder de la sangre y estará basado en Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 22 y Hebreos capítulo 10, versículos del 11 al 18. Le pedimos a nuestro Dios que su bendición sea sobre todo su pueblo, que sea sobre toda su creación y que bendiga a aquellas personas que están pasando por algún tipo de necesidad, que también le dé fortaleza a aquellos que están cuidando a los enfermos en hospitales o incluso en casa, y que a nosotros nos dé la oportunidad que a través de su Espíritu Santo estemos sensibles para conocer cuál es su perfecta y bendita voluntad. Quédate con nosotros, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Hebreos 9 del 11 al 22. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. En el caso de un testamento es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana escarlata y ramas de hisopo, y roció el libro de la ley y a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. De la misma manera roció con la sangre al tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Amén. Hebreos 10 del 11 al 18. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfecto para siempre a los que están santificando. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice: Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Amén. Y vamos al punto número 1, que es denominado el problema humano. Hacemos un pequeño resumen y recordamos que Dios crea todas las cosas de una manera perfecta y por supuesto que como corona de la creación, pues ha creado al ser humano. A través de la caída en el pecado o transgredir lo que Dios había estipulado, entonces nosotros estamos apartados de esta relación perfecta con Dios. Por tal motivo necesitamos entonces tener una expiación, es decir, la palabra expiación significa
borrar las culpas, purificarse de las culpas por medio de algún sacrificio. En los temas anteriores hemos visto que es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por tanto, nosotros como seres humanos, al estar alejados de nuestro Señor Jesucristo como el único suficiente Salvador para nosotros, ese es un grande problema, porque en nuestro problema básicamente es esta separación de de la amistad con Dios, es decir, estamos separados de la voluntad del Padre Celestial. Eso es el problema más grande. Pero si nos permites ahondar un poquito más a través de lo que se ha leído hace un momento de la palabra de nuestro Dios, podemos entender también que la expiación que se hacía a través de un sacrificio en el Antiguo Testamento era, por supuesto, para purificar de las culpas al pueblo y para, mediante este sacrificio, buscar estar en paz con Dios. No obstante, lo que hemos leído aquí hace un momento en Hebreos 9 menciona o añade para este nuevo pacto, este nuevo sacrificio en Jesucristo, una palabra muy importante y es la palabra conciencia. ¿Y qué significa la palabra conciencia? Pues es el conocimiento de uno mismo y su entorno. Esa es la definición que puedes encontrar fácilmente en internet. Pero esta definición de conciencia apunta sobre todo a tener el conocimiento de nosotros mismos de manera espiritual y cómo es que estamos alejados a través del pecado de esta relación perfecta con Dios. Por eso leemos en Hebreos capítulo 9 versículos del 15 al 22 cómo es que las ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento, independientemente que se hacían porque así había sido estipulado, eso tenía un alcance determinado, específico, era una obediencia, pero apuntaba hacia el nuevo Redentor que es Jesucristo. Entonces nosotros entendemos aquí que es necesario estar conscientes de que el ser humano tiene un problema y este problema es la ausencia de Dios en todas las cosas que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor, de misericordia y Dios es un Dios justo. Es por eso. Y ya que nosotros hemos fallado, ahora necesitamos voltear a ver a Jesucristo y su sangre poderosa tiene poder para limpiarnos y para presentarnos aceptos delante del Padre Celestial. Y vamos al punto número 2, que es denominado la sangre de Cristo. Y estará basado en Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 14. Cuando hablamos o mencionamos la palabra sangre, esto parecería que de manera automática nos lleva a pensar en muerte, ya que hay algunos pasajes en la Biblia donde menciona y hace referencia a que su sangre sea sobre de ellos, pareciendo como que es un juicio para el pueblo. No obstante, en el sentido de lo que estamos viendo a través de la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo, esto nos lleva a que en lugar de muerte es que pasamos de muerte a vida a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y como bien lo dice el versículo número 12, ya que no lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logramos así un rescate eterno. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que este sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario no es un sacrificio común, no es como la repetición de los sacrificios a los que apunta el Antiguo Testamento, ya que esos, a pesar de que se buscaba que fueran con corderos, que sea con becerros que fueran perfectos, es decir, que no tuvieran una patita quebrada, que cumplieran con ciertas características perfectamente estipuladas en el Antiguo Testamento, a través de Jesucristo, a través de su vida, obra, muerte y resurrección, y por supuesto a través de su sangre,
es que hoy nosotros pasamos de muerte a vida. Por eso es que nosotros debemos estar conscientes de lo importante de la sangre de Cristo Jesús, de que Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo, tal cual lo dijo Juan el Bautista cuando el Señor Jesucristo se acerca para ser bautizado y él dice: "He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo". Jesucristo fue, es y será perfecto por toda la eternidad. Y su perfección y su sangre derramada es lo que hoy a nosotros nos da propósito y nos da esperanza y al mismo tiempo la convicción de que tenemos vida eterna. Y vamos al punto número 3, que es denominado un cambio de vida. Estará basado en Hebreos capítulo 10, versículos del 11 al 18. Con todo lo anterior que se ha mencionado, podemos entender que en Jesucristo hay un cambio de vida. Pasamos de muerte a vida y nuestra vida es transformada de dentro hacia afuera. No es un cambio superficial, no es un cambio cosmético, es un cambio poderoso y trascendente. Por eso nosotros debemos estar claros que a través de la conciencia de nuestro estado de perdición, necesitamos entonces un Salvador, un sacrificio, un Redentor, y Él es Jesucristo. Todo lo anterior ha ayudado para apuntar a este momento trascendente en la humanidad, cuando a través del amado Señor Jesucristo, al cumplir el propósito para el que vino, que fue entregar su vida y derramar su sangre perfecta para transformarnos, es por eso que ahora podemos vivir vidas transformadas, dejar el viejo hombre. Y tal cual lo menciona también en el pasaje de Hebreos capítulo 10, versículo 17 en adelante, el Señor no se vuelve a acordar de nuestros pecados porque hemos sido lavados a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un canto muy bonito que dice: "Solo de Jesús la sangre". Ese es el título. Y solamente voy a leer una porción de él. Empieza diciendo: "¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre". Que la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea sobre ti y sobre tu familia. Que nos permita a todos recordar durante toda esta semana y el resto de nuestra vida que en Jesucristo hay salvación, hay perdón, hay reconciliación y hay una transformación completa. Hay una manera nueva de ver las cosas. Si cualquier situación que nos esté aconteciendo tiene un propósito y lo vemos así a través de esta obra de amor y de misericordia. Que tengas una excelente semana, que la bendición de Dios alcance a todos tus seres queridos, que te permita a ti y a mí, independientemente de las circunstancias, recordar que tenemos un Dios amoroso y un Dios sustentador y un Dios tan amante que ha enviado a su Hijo Jesucristo a darnos salvación. Buena semana para ti, que Dios nos bendiga a todos.